Padre, gracias porque tú eres maravilloso. Gracias por tu presencia aquí. Gracias por tu ángel que está aquí. Gracias por tu palabra que está aquí. Gracias por almas sinceras que están aquí. Gracias por lo que estás haciendo aquí. Gracias, Padre, por restaurar, por sanar, por perdonar, por equipar, por enviar. Bendito y alabado y glorificado es tu nombre para siempre. Amén. Podéis tomar asiento. Gracias, papi. Vamos a ver. Bien. Así creo que está bien. Bien. Vamos a seguir hablando de las ofrendas, de los sacrificios que están en Levítico capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. Hemos pasado ya por 3 en la sesión anterior y ahora vamos a concentrarnos en los 2 últimos sacrificios que aparecen en ese libro. Estamos hablando de la restauración de todas las cosas, que es el ministerio de Elías, que es un tiempo de restauración en los últimos tiempos antes del regreso del Mesías, y parte de la restauración es la restauración del culto. Como vimos, como Elías restauró el altar con 12 piedras y Dios envió fuego del cielo sobre el holocausto, sobre la ofrenda entera. Y hablamos de eso en la primera sesión, que el holocausto, la quema de todo, es lo principal y lo más importante en las Escrituras. Segundo, es la ofrenda de cereal, que representa nuestras acciones, nuestro servicio divino. Una cosa es la entrega y la otra cosa es el trabajo, el servicio, que son representados por estos 2 sacrificios. El tercer sacrificio es el sacrificio de shlamim, de paz, de comunión, de disfrute, porque puedes comer de la mayor parte del tercer sacrificio. Y aprendimos ahí, conforme el texto hebreo marcaba, que el sacrificio de disfrute, de shlamim, de comer en la presencia divina con la familia y los amigos, tenía que ser sacrificado después del holocausto. Y el texto hebreo dice literalmente sobre el holocausto, que también significa después. Pero está relacionado con la entrega total, y vimos, por lo tanto, en nuestras vidas personales, que no tenemos derecho de disfrutar sin Dios. Todo disfrute con desconexión del Creador es un culto pagano, representado por la Asera, por el culto a Astarte, que es la diosa de la fertilidad, que representa el sexo libre, disfrute sin permiso. Y el ministerio de Eliyahu es destruir las fuerzas de los dioses paganos en Israel. Y en este tiempo también el espíritu de Eliyahu está derramándose sobre las naciones en el mundo para quitar del pueblo de Dios, los que han sido escogidos por Dios entre las naciones para ser suyos, quitar de ellos el culto a Baal y a Astarte. El culto a Baal representa el amor al dinero, el pensamiento de que yo soy el dueño de las posesiones, de las riquezas o del tiempo o de cualquier cosa, de mis hijos, cuando yo soy un administrador, no soy dueño. Nada es nuestro. En hebreo no existe la palabra tengo. Se dice yesh li, hay para mí, indicando así que no podemos tener la actitud de ser dueños, poseedores de las cosas. Somos administradores y no poseedores. Por lo tanto, el holocausto, la entrega total de mi vida, implica la entrega de todo lo que soy y todo lo que tengo para el servicio divino. Yo no soy el dueño de mi vida, no yo soy el dueño del dinero, no soy el dueño del tiempo, no soy el dueño de nada. Soy un administrador para administrar las cosas que Dios me ha dado, para administrar. Y ahí hay una área de responsabilidad que cada uno tendrá que dar cuenta en el día del juicio de su administración. Entonces, no podemos disfrutar de nada sin Dios. Si no puedes tener a Dios en tu disfrute, no disfrutes de eso. No desconectes de Dios en tus disfrutes. Si hay algo que haces que Dios no puede estar en eso, no lo hagas. ¿Ok? Cuarto sacrificio, vamos a seguir con eso.
Estáis un poco, no sé, o di al vecino, qué bueno que estás aquí. Qué bueno estás aquí, está bien. Ahora hay mejor ambiente, gracias. Ahora vamos a hablar del sacrificio. La cuarta ofrenda se llama hatat, que en hebreo significa literalmente pecado. Está en Levítico 4, versículo 2 dice, dile a los hijos de Israel, si alguien peca involuntariamente contra alguno de los mandamientos del Eterno y hace algo que no se debe hacer y así comete una falta. Los hijos de Israel tienen 365 mandamientos negativos, no harás, y 248 mandamientos positivos, eso harás. Aquí se habla de los mandamientos negativos, lo que no se puede hacer, lo que está prohibido. Entonces, si alguno involuntariamente peca contra alguno de los mandamientos prohibidos, versículo 3, entonces el sacerdote ungido ofrecerá un novillo joven, sin defecto, al Eterno como ofrenda por el pecado que ha cometido. Así se traduce ofrenda por el pecado, pero la palabra hebrea es pecado, hatat, que significa lo mismo. Ahora, en 2 Corintios 5:21 está escrito, a aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo entenderemos este texto? Él fue hecho pecado. Es un poco complicado. ¿Cómo va a ser hecho pecado? Si miramos la palabra hatat, que también en la Septuaginta fue traducida al griego, que es la palabra que Pablo usa aquí, posiblemente a los Corintios escribió en griego, pero está conectado con el hebreo, por lo tanto es solamente la palabra hatat, que está detrás, lo que significa no solamente pecado, sino también sacrificio para el pecado. Por lo tanto, hay que entender el texto de esta forma. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo sacrificio por el pecado. Yeshua fue hecho un sacrificio por el pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Yo estoy muy contento por eso. Existen dos tipos de ofrendas por el pecado. Una se llama hatat, la que estamos hablando ahora, y la otra se llama asham. Significa culpa. La primera, hatat, expía ciertos pecados cometidos involuntariamente, por debilidad. Lo hice, pero no quise. Entonces hay un pecado, hay un sacrificio por ese pecado, hatat. La segunda ofrenda, asham, culpa, expía ciertos pecados cometidos intencionalmente. Hatat expía los pecados que violan los mandamientos negativos y que incurrirían en la pena de karet, que significa exclusión espiritual, si se cometen deliberadamente. Pero como se han cometido y sin querer, por debilidad, hay un pecado, hay un sacrificio que expía por ese pecado. De los 43 pecados que llevan a karet, a la exclusión espiritual del alma, la mayoría están relacionadas con transgresiones sexuales accidentales motivadas por la debilidad y los deseos humanos. Estas ofrendas no son aplicables si los actos se realizan intencionalmente. O sea, si uno comete adulterio queriendo, no hay sacrificio que expía en el templo por ese pecado. Por eso David no podía sacrificar por su pecado con Batseba, con Betsabé. No había pecado, no había sacrificio por su pecado. Pero él se arrepintió y Dios le perdonó. Pero hubo consecuencias muy graves. Los sacrificios quitan las consecuencias, algunas. Proporcionan expiación por los pecados cometidos en la ignorancia o la debilidad, reflejando la propensión humana al pecado. Este concepto se asemeja a la lucha descrita por Pablo en Romanos 7. Está escrito ahí, lo que no quiero hacer, lo hago. Y lo que quiero hacer, eso no lo hago. Entonces no soy yo, sino el pecado en mí que me obliga a hacer cosas que no quiero, que me obliga a no hacer cosas que quiero. Ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado?
Y luego la respuesta es, bendito el Eterno, el Mesías Yeshua. Fue enviado para librarnos de esto. Bendito sea su nombre. En Levítico 4 se habla del sacerdote ungido. ¿Estáis cansados? ¿Se escucha? ¿Se entiende? Bien. Yo estoy cansado. Hashem, dame fuerzas. Dice el sacerdote ungido. Si él comete un pecado sin intención, la expresión el sacerdote ungido en hebreo es HaKohen HaMashiach. HaKohen HaMashiach. El sacerdote ungido. Esta es la primera vez en la Escritura que aparece la palabra HaMashiach, el Mesías, el ungido. La primera vez que aparece la palabra HaMashiach en la Biblia está en el capítulo que habla de sacrificio por el pecado. ¿No nos dice esto algo a nosotros? La primera vez que aparece HaMashiach, el Mesías, en la Biblia, aparece tres veces en el capítulo que habla del sacrificio por el pecado. El que tiene oídos para oír, que oiga. El Mesías tiene que ver con sacrificio por el pecado. Cuando se introduce el Mesías en la Escritura, está en el ambiente del sacrificio de pecado. Bendito sea el Eterno por eso. Ahora, aquí dice que el HaMashiach puede pecar, el Mesías puede pecar. No está hablando del Mesías Yeshua, está hablando del Mesías Aarón, o otro de sus hijos que iban a ser sumos sacerdotes. Ellos podían pecar. Entonces, si estos mesíases, no se dice así, mesíasas, el español es complicado. Estos mesías pecan, tienen que sacrificar animales, porque hay una culpa por todo el pueblo. Si el sumo sacerdote peca, su pecado afecta a toda la nación, porque el sumo sacerdote representa a toda la nación. Es un principio divino. Si él hace mal, toda la nación comparte la culpa. Sin embargo, si el pueblo yerra y el sumo sacerdote está libre de pecado, él puede interceder por ellos llevando a su absolución. Esto refleja lo que Yeshua hizo cuando cargó con los pecados no solamente de Israel, sino del mundo entero. Dios le designó como un representante de la raza humana. Todos los seres humanos están incluidos en él desde el punto de vista jurídico celestial. Los judíos están incluidos en él y los gentiles están incluidos en él. Los colombianos están en él. Cuando Dios mira a Yeshua, él ve a todos los colombianos dentro de él. Eso me gustó, ese amén. Por lo tanto, cuando él muere, mueren todos los colombianos. Eso me gustó. Eso. Y cuando él es resucitado al tercer día, también los colombianos son resucitados al tercer día. Yo estaba en él cuando murió, yo estaba en él cuando resucitó. Su muerte es mi muerte, su vida es mi vida. Él, delante de Dios, entró como representante de todos los seres humanos. Para eso esa fue su misión. Que también hay libros judíos que hablan de esto. Yalkut Shimoni hablan de esto. Ok, está escrito en Isaías 53, versículo 6. Bendito sea el Eterno. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Eterno hizo que cayera sobre él la iniquidad, la maldad de todos nosotros. Así que Dios cargó en él nuestros pecados como nuestro representante. Bendito sea el Eterno por eso. ¿Cuál es la aplicación personal de la ofrenda por el pecado? En Levítico 5:5 dice, y sucederá que cuando sea culpable en cualquiera de estas cosas, confesará aquello en lo que haya pecado. Para recibir el perdón y la expiación hace falta confesión. Hay que decir con la boca lo que uno ha hecho para obtener los beneficios del sacrificio de expiación. Es un aspecto muy importante de la hatat, ofrenda por el pecado. Confesar la culpa y el pecado para obtener expiación y perdón. Existen ciertas condiciones para activar el sacrificio del animal para que una persona pueda librarse de su pecado y culpa. Y una de esas es la confesión. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. En este texto aprendemos que para recibir el perdón de nuestros pecados debemos confesarlos delante de Dios y a veces también delante de personas que son maduras espirituales. Esto fue enseñado a los hijos de Israel por Dios y aún se aplica en todas las personas hoy en día, no solo a los judíos. Si deseas el perdón de tus pecados, debes confesarlos ante Dios. Si no confesamos nuestros pecados, no recibimos perdón. Esto es muy serio y debemos proclamarlo para que todos comprendan la importancia de tomar en serio sus pecados, confesarlos por la boca y pedir a Dios purificación y perdón. ¿Has confesado tus pecados a Dios? ¡Qué silencio! Cuando se presentan la ofrenda por el pecado, se realizan 3 cosas. Primero, se colocan las manos sobre la cabeza del animal. Nuestras manos representan nuestras acciones, nuestras obras. Pecamos, fallamos, cometemos errores y por eso tenemos una acción física aquí de poner la mano sobre el animal. También tiene que ver con identificarse con el animal. Yo me convierto, me hago uno con el animal. Es como si fuera, al poner la mano, nos unimos en un solo cuerpo. Hay una unión y también hay una transmisión de pecado desde mi cuerpo al cuerpo del animal. Cuando el animal muere, soy yo quien muere, porque ahora el animal me representa a mí. Y como yo transferí mi pecado al animal, el animal muere para que el pecado tenga su castigo, su consecuencia, para que yo no tenga que morir por ese pecado. El animal muere en mi lugar. Este es el pensamiento detrás. Es muy poderoso esto. 2. El segundo... perdón, 2, ya lo dijimos. Este está mal escrito aquí. La segunda cosa es la confesión del pecado. Uno confiesa su pecado. Eso está escrito en Levítico, todo esto. Y representa las palabras que son pronunciadas y pecamos también con nuestras palabras. Pecamos con nuestras manos, con nuestras acciones, pecamos con nuestras palabras. Por eso hay que confesar, hay que hacer algo con la boca para también incluir las palabras que hemos hablado en este acto de expiación. Tercero, se queman las entrañas del animal, que representa nuestros sentimientos más profundos, nuestros pensamientos y actitudes, las entrañas del animal. Así que tenemos las 3 áreas donde una persona puede pecar: en acciones, en palabras y en actitudes o pensamientos. Este ritual muestra cómo Dios toma todo, lo incluye todo para purificarnos, para purificar a los seres humanos en todas las áreas a través de la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado en el templo terrenal, escucha bien ahora, elimina los pecados de este mundo para que Dios pueda vivir de manera física entre el pueblo de Israel. Este sacrificio en el templo de Israel elimina los pecados en este mundo, en este nivel de la creación de Dios, para que Dios pueda morar físicamente en el templo de Jerusalén. Es una cosa baja en la creación, en el mundo de la acción, en el mundo material, porque Dios se manifestaba de forma material en Jerusalén. Es una presencia física de Dios. En el desierto se veía la columna, la gloria de Dios se veía físicamente. Y en el templo de Jerusalén se notaba la presencia divina físicamente. Por lo tanto, para que Dios pueda morar de una forma tan concreta, física, en el pueblo de Israel, estos sacrificios eran necesarios para que la gloria de Dios, la presencia divina, no causara daño al pueblo por causa de sus pecados. Fueron expiados en este nivel. Sin embargo, la ofrenda por el pecado del Cordero de Dios, sacrificado en el templo celestial, elimina el pecado para siempre para el hombre, para que el hombre pueda tener una relación espiritual eterna con Dios. Es otro nivel. El sacrificio abajo es una sombra de un sacrificio arriba. Moisés vio el templo celestial, tabernáculo celestial, y él hizo una copia en la tierra de lo que hay en el cielo. Si hay un sacrificio en la tierra, tiene que haber uno en el cielo.
Por lo tanto, Yeshua es llamado el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él es la materialización en una dimensión espiritual de todos los sacrificios físicos en el templo de Jerusalén y en el tabernáculo y todo eso. Entonces, los sacrificios aquí en la tierra expían en este nivel de la creación. El sacrificio de Yeshua expía en el nivel celestial eterno de la creación de Dios. Están en paralelo, no se eliminan, no son dos sistemas contrarios. No son dos sistemas, uno que funcionaba durante un tiempo y luego vino otro sistema y ya el primero caducó. No es así. Estamos hablando de dos niveles diferentes, uno arriba y otro abajo. Y el de abajo es una sombra del de arriba. El de arriba es eterno, el de abajo es temporal. Pero el temporal habla del eterno y el temporal conecta con el eterno. No se contradicen y durante 40 años estaban trabajando juntos. Después de la resurrección de Yeshua hasta la destrucción del templo, los discípulos de Yeshua sacrificaban en el templo. Cada año ofrecían Pesaj, hicieron un sacrificio, comieron Pesaj. Pablo hizo sacrificio en el templo con un voto de nazareato y uno de ellos es por la culpa, no por el pecado, hatat. O sea, no había ningún problema para los discípulos de Yeshua sacrificar en el templo, aquí abajo, después de la muerte de Yeshua, ningún problema. Porque ellos entendían que una cosa no elimina a la otra, sino una cosa refleja a la otra. ¿Cuántos están conmigo? Eso. La quinta ofrenda, Asham, por la culpa. La última ofrenda que tenemos de las 5, Asham. Es muy similar a Hatat. La diferencia radica en el hecho de que la ofrenda de Asham, culpa, implica un acto deliberado y consciente que causa culpa. El otro era inconsciente, por debilidad. Y ahora yo soy consciente de lo que estoy haciendo y lo cometo. Y eso es más grave. Por eso se llama Asham, es culpa. El otro es Hatat, pecado. Asham es una palabra más fuerte. Hay mucho que explorar en este tema y no podemos hacerlo ahora, por supuesto. Tenemos poco tiempo. Algunos principios podemos sacar de aquí. Estas dos ofrendas representan dos realidades en las que vivimos tú y yo. Hatat representa la debilidad subyacente. ¿Cómo es? Pues eso, subyacente. O las inclinaciones malvadas dentro de nosotros. Tengo deseos de hacer el mal. Hay algo dentro de mí que quiere hacer el mal. ¿Te has dado cuenta? Bueno, eso se llama pecado. También se llama la carne. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, singular, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es una fuerza negativa dentro de mi cuerpo y mi alma inferior, llamado pecado, llamado carne, llamado Yetzer Hara en el mundo judío. Yetzer Hara tiene varios significados y uno de ellos es esto. La inclinación, el deseo de hacer el mal. Eso se llama pecado. En singular es una fuerza que está dentro de mí. Nacemos con esa fuerza. Esta niña tiene pecado, pero no tiene pecados. No ha cometido ningún pecado, pero tiene una fuerza dentro de ella que se revela contra los mandamientos. ¿Sabías eso? Claro. 1, 2, 3, 4, 5. Asham, culpa, trata los pecados cometidos en sentido plural. Las malas acciones y acciones incorrectas que cometemos conscientemente, lo que se aborda en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, lo que hemos cometido. No confesamos el pecado, porque no hace falta confesar el pecado, es decir, la fuerza del mal que está en mí. No necesito confesar eso. Que necesito confesar lo que yo he cometido, influenciado por este pecado que está dentro de mí. Las cosas cometidas hay que confesar. Los pecados se confiesan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de toda injusticia.
Existe una diferencia entre pecado como un poder y pecados que cometemos a través de acciones, palabras y pensamientos. Hatat trata sobre el pecado, porque se hace inconscientemente, se hace por error, por debilidad. Por eso hay un sacrificio de Hatat, para tratar con el pecado, la fuerza del mal en nosotros. Y el Asham trata con nuestras acciones producidas por el pecado. Las dos están conectadas con el Mesías, las dos cosas. Tenemos dos problemas en nosotros, el pecado y los pecados. El pecado es la inclinación pecaminosa y los pecados son actos cometidos por causa de esa inclinación. En la muerte del Mesías Yeshua, no solamente son quitados los pecados, sino también el pecado. Estas son las buenas nuevas. La fuerza del mal dentro de nosotros es eliminada a través del sacrificio. Dios trata con la raíz, la causa del pecado, que es el pecado dentro de nosotros. Al sacrificar a su Hijo, Dios elimina el primer hombre que tiene pecado. Realmente, vamos a explicarlo con palabras más fáciles. No hay solución para el ser humano. Las religiones, incluyendo el judaísmo, están trabajando día y noche para mejorar el hombre mortal, el hombre pecador. Los mandamientos sirven para domar al pecador, pero no sirven para quitar el pecado. Los mandamientos no tienen poder para transformar al pecador en un hombre sin pecado. El pecado está en mi cuerpo y en mi alma inferior, la parte baja del alma, conectada con el cuerpo. Porque el pecado entró en el cuerpo a través de un fruto prohibido, el cuerpo fue contaminado y el alma fue contaminada por ese pecado. Y eso se transmitió a los hijos y a los hijos y a los hijos. Todos nacemos con esa inclinación al mal. Dios lo ha querido así porque Él puso en ese árbol esa capacidad y los hombres pecaron. Y aquí estamos. Entonces, las religiones, incluyendo el judaísmo, ayudan al hombre a pecar menos, pero no puede quitar la raíz del pecado. La única forma es morir y ser resucitado. La resurrección de los muertos es una nueva creación de un ser humano nuevo. Si uno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es la resurrección. La resurrección de Yeshua es una creación de un segundo ser humano. La segunda raza humana, producto de la resurrección. El primer hombre es mortal. El segundo hombre es eterno. El primer hombre es terrenal. El segundo hombre es celestial. Eso está en 1 Corintios 15. Entonces, la solución divina no es mejorar al hombre pecador, sino matarlo. No tiene solución. La Torá fue dada para frenar las acciones malas del pecador. Pero la Torá no da vida eterna, no puede dar vida eterna. La Torá no puede eliminar el pecado de nosotros, solamente frenarlo. Los rabinos enseñan que si un hombre llega a subir por la escalera de la santidad, estudio la Torá, cercanía con Dios, cuanto más suba de santidad, más fuerte se hace el Yetzer Hará. El hombre más santo, el rabino más santo, el hombre más justo de la tierra, tiene problemas con sus ojos. El rabí Yosef, Obadiah Yosef, el gran rabino sefaradí, que era un genio, sabía todos sus libros de memoria de la biblioteca que tenía. Sus discípulos venían a veces a sacar un libro de la biblioteca, él estaba estudiando en la mesa, sacaron un libro, empezaron a leer y él seguía su lectura de memoria, sabía todos sus libros de memoria. Este hombre tenía que tratar con ciertas mujeres que habían perdido sus esposos en la Segunda Guerra del Líbano, esposos desaparecidos. Y según la ley judía, si tú no sabes si el esposo está vivo o muerto, no puedes divorciarte. Estas mujeres se quedaron solas con sus hijos, su esposo estaba desaparecido, no se encontraron los cuerpos y no había manera halágica para darles el divorcio. Pobrecitas las mujeres, porque no sabían si el esposo estaba vivo o muerto. Un día quizás vuelva a casa y está casado con ella. ¿Qué va a hacer ella? Ella no sabe si está vivo o muerto. Entonces, por causa de esta halajá antigua, este hombre, este rabino
Obadiah Yosef, de bendita memoria, por su geniosidad, ¿se dice? Por ser tan genio. ¿Cómo? Genialidad. Buscó en la halajá los trucos para encontrar una solución para estas mujeres, para que se pudieran divorciar legalmente y recasarse y hacer sus vidas nuevas. Quizás tenían 10, 15, 20 años esperando y legalmente estaban casadas, probablemente todas, con muertos, pero no se sabía si estaban muertos o vivos. Entonces, este hombre recibió a estas mujeres en su oficina y escuchaba su testimonio de cada uno, y él nunca miró a ninguna de ellas. Voy a hacer una ilustración aquí. Estaba sentado, entra la mujer. Oye, chica, tú que estás ahí con el... Ven, ayúdame. Entra la mujer, ponte aquí delante. Y él está mirando hacia abajo y habla con ella habla con él, y él está escribiendo en un papel. Ella no ve lo que está escribiendo. Y él escucha su caso y contesta y todo bonito. Muchas gracias, ya puede salir. Y él no le mira, ya puede sentarse. No le mira. ¿Sabes por qué? Para mantener su cerebro sano. No quería mirar la belleza de las mujeres para no caer en pecado con sus ojos. Estas son palabras de él. Y lo que hacía aquí, no estaba escribiendo nada porque tenía era un super hombre. Una memoria súper. Él se acordaba de todo lo que se había dicho. Lo que hacía era dibujos para sus nietos. Y simulando un poquito para que estas mujeres no se sintieran mal, como simulando que él estaba escribiendo todo lo que estaban diciendo. Este hombre, tan lleno de Torah, tenía problemas con sus ojos. La Torah no puede quitar el pecado. Puede frenar, pero no quitar. La Torah fue dada al hombre pecador, porque está escrito: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Uno que no tiene género como un ángel, que no tiene ganas de tener intimidad. Un ángel no es hombre ni mujer. Supongamos que fuera un hombre. Un ángel no puede casarse. Un ángel no puede tener relación sexual, porque no tiene género. Si le dices a un ángel: no tendrás deseo de la mujer de tu prójimo, ¿qué le hace al ángel ese mandamiento? Nada. Ese mandamiento fue dado a uno que pudiera mirar a la esposa de su prójimo y desear a esa esposa. Por lo tanto, la Torah fue dada a los pecadores para frenar su pecado. No fue dada para producir perfección, porque es imposible. Porque la perfección implica la eliminación de la inclinación al mal, que está en el hombre. La solución es la muerte. Pero como Dios no quiere que nos quedemos en la muerte, resucitó a Yeshua, que no tenía pecado, y creó un ser humano nuevo. Igual que Adán es la cabeza de la primera raza. Cuando Adán cayó en pecado, todos cayeron con él. Brrr, como el dominó. Brrr, todos cayeron. No hay ningún hombre en este mundo que no tenga pecado, excepto Yeshua. Cuando Yeshua fue engendrado en el vientre de su madre, fue por un acto divino semejante a lo que pasó con Adán. El Creador tomó material de la tierra, que es el cuerpo, sopló con su espíritu y formó un ser humano como Adán, en ella, sin Yetzer Hará. Tenía como Adán un potencial de activar ese Yetzer Hará, porque Adán lo hizo. Si Yeshua hubiera pecado una vez, ese Yetzer Hará se hubiera activado de la misma forma como Adán. Pero no lo hizo. Escogió siempre obedecer a Dios y nunca pecó. Por lo tanto, él era capaz de traer, o más bien recibir, por parte de su Padre Celestial, la culpa y el pecado del mundo entero que se puso en su cuerpo. Dios puso en el cuerpo de Yeshua, cargó en él el pecado de todos nosotros, como está escrito en Isaías 53. Cuando él muere como representante de todo el mundo, y el pecado en su cuerpo es condenado por Dios. Y Dios mata al pecador en Yeshua. Además, nosotros tenemos que morir también, por causa del pecado que está en el cuerpo. La paga del pecado es la muerte. Pero como él no tenía propio pecado, Dios pudo resucitarlo. Decir: tu hijo, este es mi hijo. No, mi hijo eres tú,
hoy te he engendrado. Eso es la resurrección. Y ahí es una nueva creación. Por supuesto, como la semilla que tú siembras en la tierra, no es la semilla, no es el fruto que sale, pero genera lo que sale después. Un grano de trigo lo siembras, se muere, ¿verdad? Pero de este que se muere, sale otro, con muchos. Así es la resurrección. Uno solo es sembrado en la tierra y el resultado, multiplicación. Por eso, antes de su muerte, Él es llamado Hijo único de Dios. Después de su resurrección, es llamado primogénito de Dios. El primero entre muchos hermanos, que van a salir de su resurrección semejantes a Él en espíritu y cuerpo. Semejantes a Él en espíritu y cuerpo. Los que nacen de nuevo reciben la semejanza del segundo hombre resucitado de los muertos en espíritu. Ahora, cuando Él regrese, recibirá también la parte física de esa nueva creación. Por eso dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Son los cuerpos que Él tiene preparados de resurrección, que van a investir estos cuerpos, o los que ya murieron y se desintegraron, alguna parte de ese cuerpo es conectado con un cuerpo celestial, físico, celestial, eterno, como el cuerpo de Yeshua, igual. Tendremos cuerpos en esencia iguales al cuerpo de Yeshua. Ese cuerpo no puede morir. Es un ser humano inmortal, un ser humano eterno. Es el segundo hombre. Si no naces de nuevo, no tendrás parte de ese segundo hombre. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que ser parte de la resurrección del Mesías. Tienes que recibir esa vida nueva y la puedes recibir esta noche. Buena nueva. Está a la disposición para todo aquel que se arrepiente de sus pecados y se apropie de su sacrificio expiatorio en mi lugar, no solamente para quitar mis pecados, sino para eliminar el pecado. Yo morí con Él y yo resucité con Él. Y la vida de Él es mi vida cuando yo me apropie de esa vida. Puedo decir, yo la recibo ahora mismo y entra en mí, pero de forma espiritual. Todavía no en mi cuerpo. Por eso yo soy dos personas. Soy mortal y soy inmortal. En mi parte más baja, soy mortal. Mi cuerpo tiene inclinaciones iguales a todos los seres humanos, pero el nuevo hombre dentro de mí, el espíritu dentro de mí, el Mesías dentro de mí, tiene poder para dominar el pecado en mi cuerpo. Este es el milagro del nuevo nacimiento. Pablo habla de estas cosas en Romanos capítulo 6 y en capítulo 8. Dos capítulos que dicen que el pecado no se enseñoreará de vosotros y por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Es decir, la nueva vida en el Mesías tiene el potencial dentro de mí de dominar perfectamente el pecado que está en mi cuerpo, en mi alma inferior. Por lo tanto, no soy esclavo del pecado. La Torá hace su parte de frenar, pero no quitar. El Espíritu del Mesías en mí tiene mucho más poder que la Torá para dominar el mal dentro de mí. Por lo tanto, una persona nacida de nuevo, que ha alimentado bien su hombre nuevo y es fuerte en el espíritu, no tiene las mismas tentaciones que un rabino santo, que no ha nacido nuevo. Si ha nacido nuevo, es lo mismo. El que se ha apropiado de la resurrección de Yeshua tiene un potencial impresionante dentro de su espíritu. Si pudiéramos abrirnos para ver lo que hay dentro, este salón se llenaría de una luz que nos haría ciegos a todos. La luz del Mesías que está en mí es tremendamente poderosa. Y con esa luz puedo dominar el pecado en mi cuerpo. Yo no tengo las tentaciones ahora que yo tenía hace 20, 30 años. Y el rabino de mi sinagoga no me entiende. Yo le explico esto, pero no hablo del Mesías. Pero él me trata como si fuera un hombre esclavo del pecado, que tiene que imponer reglas y leyes muy estrictas para no pecar, como este rabino. Yo puedo hacer cosas hoy que yo no podía hacer hace 20, 30 años, sin tener ningún deseo pecaminoso. No soy tentado como entonces, porque alimento muy bien mi vida espiritual. Tomo mi tiempo cada día en oración, en estudio de Torah. El alimento de las Escrituras me nutren
y estoy en la presencia divina día y noche. Siempre le alabo, siempre doy gracias, siempre estoy recibiendo su flujo espiritual para tener una fuerza espiritual. Hablo mucho en lenguas, y el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, es decir, edifica el hombre interior para que sea fuerte y ya no tiene tantas ganas de pecar. Si peco es porque elijo, ya no peco por debilidad, porque esa debilidad la tengo domada por el Espíritu. Eso es Romanos capítulo 8. Y la mayoría no vive eso porque no alimentan el nuevo hombre. ¿Cuánto tiempo tú comes cada día? ¿Cuánto tiempo dedicas a comer? ¿Cuántas veces se come aquí en Bogotá? 3 veces. ¿Cuánto tiempo tardas en comer cada vez? ¿Cómo? ¿15 minutos? ¿Alguno más? 1 hora. De 15 minutos a 1 hora. Vamos a multiplicarlo por 3. 45 minutos, lo mínimo, dedicas a alimentar tu cuerpo. Y el que come 1 hora, 3 horas estás dedicando por día para alimentar tu cuerpo. ¿Cuánto tiempo por día dedicas a alimentar tu espíritu? ¿45 minutos? ¿Estás leyendo la Biblia 45 minutos? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Es decir, hay un alimento para tu interior. Si dedicas 45 minutos o 3 horas a tu cuerpo físico para tener equilibrio, por lo menos equilibrio, deberías dedicar por lo menos el mismo tiempo a tu espíritu. Eso muestra el enfoque de tu vida, la importancia que estás dando al cuerpo y la importancia que estás dando a tu espíritu. A la parte que alimentas, esa parte se fortalece. Por supuesto, el cuerpo necesita comer, necesita ser alimentado, pero de la misma forma el espíritu necesita ser alimentado. Y si no lo alimentas, si no tomas tiempo, estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y hablarás de ellas con tus hijos, repetirás a tus hijos, hablarás de ellas cuando estés sentado en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Si tenemos un estilo de vida de alimentarnos con las Escrituras, nuestra vida espiritual nueva en el Mesías es sumamente alimentada y toma control sobre nuestras vidas. Y en los momentos de tentación es fácil decir que no. Si tienes problemas con tentaciones es porque no te has alimentado bien. No has hecho tus ejercicios espirituales. Oración, escritura. Un hombre y una mujer, discípulos, seguidores de Yeshua, deben dedicar 1 hora por día en la oración. Mínimo 1 hora por día. Yeshua lo dijo en Getsemaní. ¿No pudisteis vigilar y orar 1 sola hora? Orad para que no entréis en tentación. Si no oras 1 hora por día, vas a tener problemas con tu carne. Habla en lenguas. Alimenta a tu hombre interior. Dale fuerza. El que habla en lenguas, a sí mismo se dedica tiempo con las Escrituras. Yo diría, no sé, 1, 2, 3 capítulos por día. Eso, exactamente. Estoy totalmente de acuerdo. Asham, culpa. Hatat, pecado. Voy a terminar lo de los sacrificios y vamos a orar luego. Cuando Hashem sacrifica a su Hijo, Él elimina las consecuencias eternas de nuestros pecados. Él perdona todas nuestras faltas, nuestros pecados, y nos justifica a base del sacrificio del Hijo de Dios. Como Él lleva nuestra culpa, entra a tomar nuestro castigo por el pecado, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. La última consecuencia de mi pecado es el lago de fuego. Yeshua fue llevado allí en mi lugar, tomó mi lugar y murió en mi lugar, expiando también la parte de la ira de Dios. Por lo tanto, mis pecados no tienen ninguna repercusión. ¿Con C o S? S, creo. Repercusión. En el mundo venidero, es que aquí todo es igual C o S, no importa. En el mundo venidero. Delante de Dios, tú eres totalmente justo, totalmente limpio. Justificado significa declarado inocente. Por causa de su muerte expiatoria, llevando nuestras culpas y nuestro pecado, al apropiarnos de su sacrificio, Dios nos declara inocentes, como si nunca hubiéramos pecado. Entonces, nuestra relación con el Padre Celestial dentro de Yeshua
es una relación totalmente pura. Dios me ve como si no hubiera pecado nunca. Por eso le puedo llamar papá. Por eso puedo estar en mucha intimidad con Él. Porque Él me mira a través del sacrificio. Bendito sea su nombre. Representado por el incienso que el sumo sacerdote puso en el lugar santísimo para poder entrar en la presencia divina una vez al año. El incienso estaba entre el sumo sacerdote y el arca del pacto. La presencia divina, el trono de Dios en la tierra. El incienso es el Mesías. A través de ese incienso, Él no tiene riesgo de estar en tanta presencia divina porque hay algo en medio. Es el Mesías quemado como incienso delante de Dios. Entre Dios y yo está el Mesías. Yo dentro de Él, yo me acerco al Padre y Él no me ve pecador, porque eso se eliminó en el Mesías. ¿Estás contento por eso? Eso. Ahora, el pedir perdón por nuestros pecados nos justifica delante de Dios en el mundo celestial, ahora mismo. Pero ciertas consecuencias de nuestros pecados las tendremos que sufrir en este mundo. El rey David es un ejemplo. Él pidió perdón por lo que había hecho con Batseba y Natán, el profeta, dice, el Eterno te ha perdonado, pero tendrás consecuencias en este mundo. El hijo morirá, tu hijo se rebelará contra ti. Y lo que has hecho en secreto, él lo hará en público. Hay graves consecuencias de tu pecado en este mundo, pero estás perdonado delante de Dios. Delante de Dios estás limpio, pero en este mundo hay consecuencias. Entonces yo estoy convencido personalmente, en cuanto a los sacrificios, que como no tenemos sacrificio en el templo hoy, las consecuencias de nuestros pecados en este mundo son superiores a las que tuvimos cuando teníamos los sacrificios. Los sacrificios físicos en Jerusalén eliminaban muchas de las consecuencias en este mundo de nuestros actos, pero no todas. El sacrificio del Mesías elimina totalmente las consecuencias de nuestros pecados en el mundo venidero. Bendito sea Hashem. Así que no tengas pena. Delante de Dios estás limpio, aunque tengas que sufrir ciertas consecuencias en este mundo por tus pecados. Pero eso no significa que no te haya perdonado. ¿Ok? ¿Se entiende bien esto? ¿Está claro? Bien. Las ofrendas en el templo eran más que lecciones simbólicas. Eran reconocimientos tangibles de la gravedad del pecado que requerían el sacrificio de la vida para expiar el error del hombre. Esto refleja la justicia de Dios, enfatizando la necesidad de que se imponga el castigo por el pecado. La paga del pecado es muerte. Estas ofrendas no solo son recordatorios de las graves consecuencias del pecado, sino que también sirven para conectar espiritualmente a los practicantes con el sacrificio eterno del Mesías en el cielo. Dios te perdona aquí y Dios te perdona allí por causa del sacrificio de Yeshua, porque hay una conexión. Al observar los rituales del templo prescritos, el ofrente, ¿se dice así, ofrente? El que ofrecía se conecta con el poder expiatorio del sacrificio definitivo de Yeshua el Mesías. La muerte de Yeshua es evidencia del Eterno, de su naturaleza como juez justo, estableciendo permanente los medios para la expiación y la reconciliación. Cuando cuando el sumo sacerdote entró en el templo, en el lugar santísimo, una vez al año, tenía sangre de machos cabríos y un becerro. Bueno, tendré que revisar. Ahora mismo mi mente no está perfecta. 2 animales. Él tenía que salpicar una vez sobre el propiciatorio. El propiciatorio era el arca de Dios. El arca de Dios era una caja. Y encima de la caja había una tapadera de oro. Y en esa tapadera estaban 2 querubines de oro. Uno aquí que extendía las alas e inclinaba su cabeza así. Y otro querubín en este lado inclinando su cabeza así. Los 2 adorando a Dios. Entre los 2 querubines había un hueco donde se manifestaba la presencia divina y Moisés entró y habló con Dios directamente, cara a cara. Ahí. Fue excepcional. Ahora, cuando el sumo sacerdote entró, lo voy a poner
de esta forma para que todos vean. Había un velo aquí. Él entró con esta sangre de los animales. Tenía una misión de salpicar con la sangre una vez sobre el propiciatorio, sobre el arca, donde está la representación del trono de Dios, que es el cielo, y 7 veces en la tierra. Y en Yom Kippur tenemos, en la sinagoga, estamos haciendo la lectura de Yomá, que es el libro del servicio de Yom Kippur. Y ahí se cuenta cómo el sumo sacerdote contaba cuando él salpicaba para no equivocarse. Y dijo, 1, una vez sobre la 1 y 1, 1 y 2, 1 y 3, 1 y 4, 1 y 5, 1 y 6, 1 y 7. Y luego salió y bendijo al pueblo. Cada vez que salpicaba sobre la tierra, tenía que conectarse con lo que había salpicado en lo que representa el cielo. Es decir, las salpicaduras de la sangre en la tierra estaban conectadas con la salpicadura de la sangre en el cielo. 7 veces en la tierra, 1 vez en el cielo. 1 vez en el cielo y 7 veces en la tierra. Esta es una figura, sombra del culto celestial, donde entró el Mesías resucitado según el orden de Melquisedec, como sacerdote para siempre, con una vida indestructible, y dejó su sangre una vez para siempre. Salpicó 1 vez en el cielo y 7 veces en la tierra, cubriendo 7,000 años de historia humana. La sangre de Yeshua cubre la historia desde Adán hasta el último hombre, de los mortales. Porque en ese mundo de Atzilut está fuera del tiempo y es como un proyector que hay una pequeña luz que se divide en varias direcciones y cuando se hace allí también puede cubrir la parte del pasado, del presente y del futuro al mismo tiempo. Porque en esa dimensión el tiempo es diferente al que estamos. Por lo tanto, aunque Yeshua vino 4,000 años después de Adán, su sangre que se salpicó en el cielo cubría también el pecado de Adán. Como está escrito en Revelación 13:8, el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. En el mundo de Dios más elevado, el tiempo es muy relativo. Por lo tanto, ya era un hecho. Por lo tanto, el pecado podía ser no solamente perdonado en este mundo, sino también la relación con Dios, que fue restablecida por el perdón de sus pecados en este tiempo, dependía del sacrificio del Mesías, que era un hecho en el corazón de Dios, pero se realizó 4,000 años después de Adán, en la historia humana, y también cubre el futuro, bendito sea Hashem. Y yo estoy incluido ahí. Por eso Pablo dice, el que me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo? Pablo no vio a Yeshua, él vivía después de Yeshua. ¿Cómo Yeshua amó a Pablo y se entregó por Pablo? Pablo vivía en el futuro para Yeshua, pero él estaba incluido en ese sacrificio. Yo también, tú también. Y por causa de estas magníficas verdades divinas, tenemos el perdón de nuestros pecados. Podemos ponernos de pie, por favor. Yeshua no solamente quita la culpa, sino también finalmente va a eliminar de nosotros la causa, el pecado en toda su fuerza, en los nuevos cuerpos que tendremos glorificados eternos. Bendito sea Hashem. No es fácil explicar estas cosas con pocos minutos. Espero que haya sido de beneficio. Tenemos media hora. Baruch Hashem. Yo quiero invitar al que no ha nacido de nuevo a que recibas la nueva vida de la resurrección del Mesías en esta noche. ¿Cómo sabemos si hemos nacido de nuevo o no? Como está escrito, el que ha nacido de Dios tiene el testimonio dentro de sí. Por eso en el arca, las 2 tablas son llamadas el testimonio. El arca es el corazón. Tiene que haber un testimonio en mi corazón de que soy hijo de Dios. Todo es sombra del Mesías. Si tú has nacido de nuevo, tienes un testimonio en tu corazón. El Espíritu de Dios da testimonio a tu espíritu que eres hijo de Dios. Yo sé que soy hijo de Dios. Por dentro, lo sé. Tengo testimonio en mi corazón que soy hijo de Dios. Si no nací de nuevo, no tengo ese testimonio.
Si tú no tienes testimonio en tu corazón que eres hijo de Dios, necesitas nacer de nuevo. Solamente eres mortal, parte de la raza humana que va a morir, y no tienes parte de la resurrección hasta que nazcas de nuevo. Resultado de la resurrección del Mesías. Pedro, que vio a Yeshua resucitado, caminaba con él, comía con él, él dijo, habéis nacido de nuevo por causa de la resurrección de Yeshua el Mesías. El nuevo nacimiento es el resultado de la resurrección. Es el nuevo hombre que entra dentro de mí. El hombre eterno, el hombre sin pecado, el hombre resucitado. Es la multiplicación de la siembra. El trigo se muere y salen otros. Y todos son descendientes de David. Por eso somos reyes en esa dimensión. Es otro tema. Quizás la próxima vez en Bogotá hablaremos de eso. Entonces, si no tienes el testimonio de que eres hijo de Dios y quieres arrepentirte de tus pecados, entregar tu vida a Dios, ven aquí delante. Vamos a ayudarte. Los hombres aquí. Vamos a ayudaros a hacer una entrega a Dios. Bienvenidos. Es un hombre valiente. El primero siempre es más honrado por Dios porque ha sido valiente. Mayor sacrificio, mayor reconocimiento. Bienvenida. Hay más personas aquí que no tienen testimonio de haber nacido de nuevo. Bienvenida. Ven aquí. ¿Tú también? Gracias, Padre. Y los demás estamos en oración. Vamos a pedir que Dios ayude a estas personas. Bendito sea su nombre. La sinceridad es muy valiosa. Estamos hablando de vida y muerte. Cuando estamos en urgencias, perdemos la vergüenza. Estamos en urgencias. Se trata de salvar vidas. Por eso hay que tragar la vergüenza. Y habéis sido valientes los primeros. Ahora no estamos delante de los hombres, estamos delante de Dios. Y los ángeles, y los demonios, todos nos ven. Padre, hay más personas. No dejes pasar esta oportunidad. Dios no gana con tu alma. Tú ganas. A ti te interesa nacer de nuevo. No le estás haciendo un favor a Dios. Te estás haciendo un favor a ti mismo. Tu vida es muy valiosa. Tu alma, muy preciosa. Gracias, Padre, por estas almas. Qué privilegio poder ver esto. Te doy gracias, Padre, que me has escuchado. Has escuchado nuestros clamores y estás trayendo corazones que quieren apropiarse del sacrificio de tu Hijo, del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Alguien más? Aprovecha el tiempo ahora. Padre, te alabamos. Gracias, Padre. ¿Alguien más? Lo que vamos a hacer ahora, y voy a explicar lo que vamos a hacer para que si eres un poco tímido o tímida, sepas lo que vamos a hacer ahora, porque venir así delante sin saber qué me va a pasar, qué van a hacer, yo entiendo que puede ser un poco difícil. Voy a explicar lo que vamos a hacer. Primero vamos a confesar nuestros pecados y luego vamos a pedir perdón por nuestros pecados y luego vamos a arrepentirnos y tomar la decisión de no volver a pecar con la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios. Tomas la decisión de no volver a pecar. Si no tomas esa decisión, no es un arrepentimiento genuino. Eso enseña Maimónides. Después vas a apropiarte del sacrificio de Yeshua. Reconoces que Él murió por ti. Reconoces que tú moriste en Él. Su sacrificio fue el precio de tu alma. Y eso lo vamos a decir a Dios y reconocer, agradecer. Y después vamos a confesar que creemos que Dios lo resucitó en el tercer día, que Él está vivo hoy. Y su resurrección es mi nueva vida. Y yo voy a apropiarme de esa vida nueva. Voy a pedir que Dios haga el milagro de hacer un injerto dentro de mi espíritu, de esa vida del Mesías resucitado dentro de mí. Nazco de nuevo. Este es el nuevo nacimiento. Y después vamos a dar gracias por eso a Dios. Dar gracias porque nos ha escuchado. Porque si yo creo, si yo tengo confianza en Él, de que ahora va a suceder, sucede. Tan fácil como es para un niño entender esto. Realmente es más fácil para los niños porque los mayores lo hacemos tan complicado. Dios lo ha hecho fácil para que nos humillemos y que podamos recibir todos. Hay que confiar que Dios me lo da ahora y doy gracias. Y ahí va. Y después voy a orar por vosotros cada uno y poner las manos sobre vuestras cabezas y destruir las influencias de maldiciones sobre vuestras vidas.
de generaciones de los ancestros, porque podéis heredar, hemos heredado muchas cosas de nuestros ancestros, entre ellas maldiciones. Sus pecados influyen sobre nosotros de manera mala, y eso podemos pedir que Dios quite, que sea destruida toda maldición, en el nombre de Yeshua. Y también voy a orar para que se corte todo contacto con los malos espíritus, con demonios, con prácticas de ocultismo que puedan haber afectado tu cuerpo, tu mente, o tu vida, tu familia, tu economía, lo que sea, donde el diablo puede haberse metido en tu vida por causa de la desobediencia. Y ahí terminamos. Ya sabemos lo que va a pasar. Si alguien más quiere venir, ya sabes lo que va a pasar. Y si el poder de Dios te toca, no resistas. Si caes al suelo, tienes uno detrás que te va a coger. Y aunque caigas con la cabeza en el suelo, con la cabeza, me ha pasado a mí y a otros, ¡boom! La cabeza, ¡boom! Y pensaba, ya se va a morir. Después preguntamos, ¿sentiste algo? No, era como caer en algodón. Es un ángel. Lo he visto varias veces. No es peligroso caer. Pero para que no tengas miedo, ponemos una persona detrás. Por si acaso. Por si acaso te caes. Si te caes, es una experiencia muy hermosa. No resistas. Pero no estamos buscando eso. Estamos buscando que Dios nos toque de una u otra o 30 maneras. No nos fijamos demasiado en eso. Padre, gracias. Podemos repetir, los que estáis aquí delante, repetir conmigo. Padre celestial, vengo delante de ti para confesar mis pecados. He pecado con pensamientos, con palabras, con obras. He fallado, he quebrantado tus mandamientos. No he obedecido tu voluntad. Me arrepiento. Perdóname. Yo acepto que Yeshua murió por mí, que pagó con su sangre para librarme de la culpa. Él sufrió por mis pecados. Yo lo acepto. Yo me apropio de su sacrificio, de culpa y de pecado. Gracias, Padre, porque me has perdonado todos mis pecados por causa de tu Hijo. Yo creo que tú lo resucitaste al tercer día. Yeshua está vivo. Y esa nueva vida era también mi nueva vida. Es mi nueva vida. Yo recibo esta nueva vida. Este nuevo hombre dentro de mí. Abro mi corazón. Recibo este nuevo hombre dentro de mí. El hombre de la resurrección entra dentro de mí ahora. Y te doy gracias por este nuevo nacimiento. Gracias porque ahora soy tu hijo. Gracias porque ahora soy tu hija, las chicas. Gracias porque me has recibido. Gracias porque me has recibido. Destruimos las obras del diablo en tu vida. Toda maldición de ancestros, toda brujería, toda raíz de amargura. Sal de este cuerpo, sal de esta vida, sal de su familia, sal de su memoria. Te libero para ser libre de las fuerzas del mal. En el nombre de Yeshua, recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Destruye las obras del diablo en tu vida. Toda maldición rompemos ahora. Todo espíritu maligno que ha afectado tu vida, tu cuerpo, tu familia, tu economía. Destruimos su influencia y hablamos bendición. Hablamos espíritu de santidad. Llénale, Padre, con tu espíritu. Llénale ahora con tu espíritu. Reemplaza todo el vacío que se ha creado. Reemplaza con tu presencia, con tu espíritu. Ahora mismo, llena. Gracias, Padre, gracias. Destruimos las obras del diablo. Toda maldición, rompemos. Ay, gracias, Padre. Bendición. Llevarejeja Adonai veismereja. Ya era Adonai panav eleja bekuneka. Isa Adonai panav eleja beasem leja shalom. Beshem Yeshua. Destruimos las obras del diablo. Sal con tus raíces. Todo espíritu maligno, ahora mismo, sal de ella. Sal de su familia. Sal de su economía. Sal de su cuerpo. Sé sanado. Sé sanada. Sé llena del Espíritu. Gracias, Padre. Destruimos las obras del diablo. En nombre de Yeshua. Toda maldición se transforma en bendición. Quita todo